se debe que el país sea un país políticamente e históricamente polarizado? Bueno, pero es que la polarización en Colombia ha existido desde la creación de la República. Siempre hemos sido un país polarizado, no solo políticamente, también culturalmente, geográficamente. Hemos sido un país fragmentado. Por eso la construcción de nación, la construcción de Estado ha sido muy complejo en Colombia, por esa gran amalgama de variedades culturales, políticas e ideológicas que existe en el país. Por eso no es extraño que hoy en día tengamos polarización extrema, que ustedes llaman así polarización extrema en el país. Pero eso es algo que se ha venido desde la misma construcción de la sociedad, de la construcción del Estado Nacional, desde 1810, desde mucho antes. Es que la construcción de la sociedad colombiana es una sociedad de castas, en la misma conquista y la colonización, en esa división entre los mulatos, los negros, los indígenas, los mestizos y los blancos. Desde ahí viene toda una serie de fenómenos culturales diferentes que hace que este país, a través de esos 200 y pico años de historia, lo mantengamos. De hecho, nuestra vida republicana, todo largo del siglo XIX, ha sido un siglo de confrontación, de buscar esa identidad de que no hemos podido encontrar. Entonces, la polarización política siempre va a estar hacia nuestras formas de ver, nuestras formas culturales, nuestras formas ideológicas que van en cada región, en cada cultura, en cada forma de mirar la vida, en mirar la realidad en el que se vive en cada entorno. Entonces la política colombiana siempre ha estado así. Si ustedes miran la historia colombiana, ¿cuál fue la primera gran polarización política que hubo en la construcción de la República? Los santanderistas y los bolivarianos, digámoslo así, Santander y Bolívar. Mirando Santander hacia una forma de ver el Estado de una forma más civilista, más hacia la ley, más hacia la Constitución, ¿cierto? Más un Bolívar que estaba mirando hacia la construcción de una unidad nacional mucho más grande, hacia la construcción de un país, único país desde México hasta Argentina, que era lo que decía Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Cómo buscar la confrontación y sacar a los españoles. Entonces, desde ahí iniciamos con una polarización política. De hecho, mucho antes, 1810, Camilo Torres y Antonio Nariño, ¿cierto? Lo que llamamos la patria boba, 1810-1816, cómo Camilo Torres buscaba un Estado federalista, ¿cierto? Por esto se crea las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y Antonio Nariño crea un Estado centralista, por eso se crea el Estado de Cundinamarca. Y por eso se organizaron batallas que propiciaron la reconquista española. Entonces la polarización política siempre ha estado mirado desde nuestra historia. Todo el siglo XIX, por ejemplo, el conservadurismo, los conservadores y los liberales. ¿Cuántas guerras civiles no se generaron por la misma concepción ideológica política entre liberales y conservadores? Ya entrando el siglo XX, continuó ese proceso entre liberales y conservadores, y ya hoy en día es una ideología entre derecha e izquierda. O sea que para mí ha sido lo mismo, de diferentes maneras, de diferentes pensamientos, pero entre dos maneras de ver la vida y de ver el Estado. Daniel, ¿qué hechos cree que
han causado que Colombia se divida como país actualmente. Ya veníamos hablando de todo el tema histórico, de todo lo que fue el Frente Nacional, cuando estaba la parte de conservadores, liberales, pero actualmente, ¿qué hechos podríamos considerar que nos han dividido políticamente como país? Pues lo primero que tenemos que hacer es que la división como país en Colombia siempre se ha mirado desde una parte geográfica. Pero el primero, geográficamente somos muy divididos. Es muy diferente hablar de la costa, Antioquia, Cundinamarca, los llanos. Entonces, geográficamente somos un país dividido. Culturalmente somos un país muy dividido, ¿cierto? Es, como digo, es muy diferente el antioqueño, el cachaco, el caleño, el del Valle, el de Santander. Somos muy diferentes y somos de una manera muy diferente de ver la vida, muy diferente de ver las cosas. Entonces desde ahí tenemos una concepción de división del país. Por eso yo en la pregunta anterior le estaba diciendo, es muy complicado, ha sido muy complicado la creación del Estado Nacional colombiano, por esa misma fronteras geográficas, fronteras culturales, fronteras ideológicas que tenemos entre los mismos pueblos que hay en el territorio colombiano. Esa es una de las primeras divisiones que ha tenido Colombia a lo largo de sus 200 años de historia. 200. Creo que esa es la principal, la geografía y la cultura, la forma de ver que es distinta de cada pueblo, de cada región. Creo que es la principal. Ahora sí, ya después viene la ideológica. Ya hoy en día podemos mirar hacia unos pensamientos que podemos decir de derechas, otro lado del país viene hacia otro lado de la izquierda, pero eso es principalmente de la misma concepción cultural, de la misma concepción que ha venido históricamente en cada región del país. Actualmente, ¿cuál podríamos decir que de esos personajes o líderes políticos son los que más polarización causan en el país? O históricamente, ¿quiénes han sido esos personajes que más polarización han permitido que haya en el país? Para mí, y si ustedes ven la historia de Colombia, todos los políticos han generado división en el país. Desde la concepción de la vida nacional. Cuando estamos hablando de la independencia, ¿quiénes eran los que iniciaron esa fragmentación, esa polarización en el país entre los criollos? Los criollos y los mestizos, ¿cierto? Fueron los que crearon la independencia nacional, ¿cierto? Cuando el sabio Caldas, Camilo Torres se reunían en el Observatorio Astronómico de Bogotá, ¿cierto? A confabular de cómo iban a hacer que el pueblo se enfureciera en contra de los españoles. Esa es una forma de polarización del país. Y de ahí para allá, cómo los criollos inician a buscar el poder, sacar a los españoles y ellos mismos gobernar la nación. Iniciaron la polarización del país, porque al hacer eso inician a crear grupos ideológicos, unos con el rey, a favor del rey, otros a favor de la independencia. Creo que la parte de comunicación, la comunicación es muy importante en este manejo de la polarización total. Entonces creo que desde comienzos desde la República, la política siempre, o los políticos, los que manejan el poder en sus momentos, siempre son generadores de polarización. Pero eso no es, digámoslo así, malo para ellos, porque la polarización para el político es importante, porque eso les permite tener un poder más consolidado, tener una
Una sociedad más dividida, más polarizada, les permite más control en el poder político. Entonces, si ustedes ven de esa parte los criollos, después los militares, con el inicio de la Gran Colombia, después los políticos conservadores y liberales en los primeros años del siglo XIX, y todos los generales que generaron las diferentes guerras civiles en el siglo XIX, todos ellos formaron polarización. Todos ellos formaron polarización, ¿para qué? Para obtener el poder. Entonces creo que los políticos en Colombia han generado ese tipo de polarización. Hoy en día, ¿qué podemos ver? Hoy podemos ver políticos hacia una rama, hacia un lado y hacia el otro, que generan lo mismo, polarización. ¿Para qué? Para tener un control del poder como tal dentro de la sociedad. Creo que para mí, uno de los personajes, y no puedo hablar de uno o dos, sino que lo organizo en un grupo grande, los políticos, para no señalar personajes exactos, sino es eso, de cualquier rama. Los políticos como tal buscan la polarización, y eso es muy importante para ellos. Daniel, la oposición para la democracia es vital. Sabemos que debe existir oposición, polarización, para poder que haya debate, opinión. Pero tenemos claro que a veces esos extremos son muy radicales y pueden llegar a hacer daño en el país. Te lo digo, por ejemplo, como las protestas en el caso de Javier Ordóñez, que estaba por un lado la institucionalidad, como son los policías, y por el otro lado la ciudadanía, los jóvenes. Siguiendo todo esto, ¿se podría considerar que los extremos en un país como Colombia son buenos o podrían ser dañinos? Los extremos son malos en cualquier parte del mundo, no solo en Colombia. Los extremos, mire los Estados Unidos hoy en día como también están polarizados hacia los extremos, por lo que pasó con las protestas hace poco, ¿verdad? Al principio de este año. La polarización en los extremos siempre son malos, hacia cualquier ideología que usted quiera. Pero vengo a lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de polarización y esos tipos de extremos son importantes para los que ostentan el poder o los que quieren el poder. El manejo de las protestas como tal son importantes, son reivindicativas en algunos sectores de la sociedad, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de por ejemplo, la última minga indígena? Ellos estaban reivindicando algo muy importante, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás de eso también? ¿Cuánto dinero no cuesta, pongámonos a pensar, traer 5.000 indígenas a Bogotá? ¿Quién maneja eso? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Cierto? Entonces los extremos son malos. Y esos extremos aprovechan la movilización social, que es justa, que es reivindicativa, que es importante para hacer un sesgo ideológico, que eso es lo que hay que mirar. ¿Cuál es el sesgo ideológico o qué es lo que está detrás de esos extremos? Entonces, para mí, los extremos en toda la vida nacional, en toda parte del mundo, son malos, no son buenos. Dani, entonces podemos decir que según el análisis que haces y las recientes protestas que han habido pues en el país, que han sido bastante fuertes, sobre todo las del mes de septiembre, son producto de la fragmentación o la polarización, y que pues han terminado no en debatir ideas, que pues no es malo, sino en un estado de violencia y la resolución a esa polarización. Son producto de una reivindicación social importante. Hay que mirar que la base de las protestas son un producto de una reivindicación social importante. La educación, la minga indígena, son importantes. La sociedad lo necesita, la sociedad necesita esas reivindicaciones y necesita salir a que las élites de poder los escuchen en ese sentido. Pero el problema es cuando los grandes grupos extremistas toman ese tipo de ideología, de ideas de la sociedad, ese tipo de reivindicaciones y protestas que tiene la sociedad para incorporar su sistema
o buscar la fragmentación nacional para ellos ingresar hacia el poder. Todo esto es básicamente es hacia la búsqueda del poder, hacia la búsqueda de cómo voy a lograr el manejo del Estado, que es lo más importante para este tipo de grupos como tal, ¿cierto? Entonces, la manifestación social, que es una manifestación que es válida, ¿cierto? Se fragmenta en el sentido de que estos grupos extremistas la permean, ¿cierto? De alguna manera la permean, ¿cierto? Con información, con comunicación, con dinero, bueno, con diferentes formas. Pero eso no quiere decir que la movilización sea mala. Pero también esto hace que el país se fragmente y se divida hacia dos extremos peligrosos. Dani, en las actuales encuestas que salen de opinión, vemos cómo la ciudadanía ya no confía en el actual gobierno, en muchos gobernantes de diferentes partidos, en las instituciones. No sé si esto había pasado anteriormente, pues ya nos irás a contar. ¿Cómo hacer para recuperar esa confianza en este momento de los ciudadanos hacia la institucionalidad? Una pregunta interesante y un poco difícil de contestar. Es complicado contestarla, porque es que nuestro sistema político democrático actual en Colombia no permite cambios, no permite un cambio social importante. Y cuando se generó el cambio más importante, que fue en 1991 con la Constitución, ¿cierto? Si ustedes leen la Constitución Política de Colombia de 1991, es una constitución muy social, es una constitución que le da derechos a la gente, cosa que no tenía la Constitución de 1886, ¿cierto? Que era de corte más política, más religioso, más de casta. Pero creo que los políticos colombianos no sé cómo lo hicieron, ¿cierto? O buscaron la forma de mantener una constitución tan bonita como la colombiana, a buscarle esos peros, esos caminos para continuar con los mismos privilegios, los mismos, privilegios, eso lo podemos llamar así, privilegios, que ha tenido la política colombiana desde el siglo XIX. Creo que el cambio más importante que tuvimos fue en el año 1991. Ni siquiera las constituciones del siglo XIX, que tuvimos varias constituciones. El último gran cambio constitucional fue en 1863 con la Constitución de Río Negro, ¿cierto? Cuando se creó los Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Que le dio libertad a los estados, y eso generó conflictos, eso generó problemas y rencillas entre los mismos estados. Por eso en esa parte, en 1883 a 1886, fue de guerras civiles entre los estados, el estado de Antioquia contra el estado de Cundinamarca, el de Cundinamarca con el de Cauca. Entonces fue un momento difícil. Fue, yo digo, 1991, la Constitución, la que generó en verdad un cambio importante, y digamos que ese es el momento donde en verdad Colombia miró un estado social. Por eso la Constitución del 91 dice que Colombia es un estado social de derecho. Pero más atrás, en la historia como tal, no vemos un movimiento que permita decir que hay algo que políticamente y socialmente sirva a Colombia como la Constitución del 91. Ahora, hoy en día hay que buscar cómo recuperar esa Constitución. No te escucho, Henry, no te escucho. Tienes...
que lo que mencionabas, pues que a lo largo de la historia pues hemos tenido varios, digamos, enfrentamientos entre nosotros mismos, y pues el tema era de que la constitucionalidad y la creencia en las instituciones ha fallado, y también en los líderes políticos. Pero ¿cómo debería ser ese perfil de un líder político para que logremos sí tener una polarización, pero no tener una polarización que nos lleve a resolverla de manera violenta? La polarización no es mala, ¿cierto? Como hemos dicho, las oposiciones en las democracias son buenas porque se permite el debate, ¿cierto? El problema son los extremos. Ahora, indicarle yo cómo puede ser la política o un personaje, un político que permita la confianza de la sociedad en el gobierno y en las instituciones, bueno, digamos que eso se tiene que ir creando según cómo vaya pasando el devenir presente del país, ¿cierto? Es la misma sociedad la que tiene que ir mirando cómo va creando sus propios líderes que manejen el país. Ya sabemos que en 200 años de historia nacional han habido pocos o casi ningún político o líder colombiano que en verdad uno lo identifique como el líder que en verdad cambió el país o en verdad hizo algo por el país. Si bien los presidentes del siglo XIX, ninguno, ¿cierto? Todos iban hacia una concepción de ideas fragmentadas y de ideas de extremos. Digamos que Rafael Núñez fue el que creó la Constitución del 86, pero esto fue gracias a que ganó una guerra civil, ¿cierto? Igual Rafael Reyes, al Pumarejo, que inició todo ese proceso liberal, ¿cierto? Creo que no ha habido un político que, digamos así, en verdad es un líder innato, pero también ese es un problema de la misma sociedad colombiana, ¿cierto? Que permite que los políticos o los líderes colombianos hagan esto, hagan lo mismo, ¿cierto? Y cuando hay protestas, cuando hay algo en contra del gobierno, para eso sirve la fragmentación de la misma sociedad, ¿cierto? Unos grupos con el sí, otros grupos con el no, otros grupos defendiendo el gobierno, otros grupos en contra del gobierno, y al final nunca va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy en día el gobierno actual no es diferente a los gobiernos que han pasado anteriormente. Van por la misma línea. ¿Y qué ha pasado? A todos los gobiernos han habido protestas, todos los gobiernos han tenido su cuota social en protestas, manifestaciones. Pero ¿qué ha pasado? Esto ha permitido un cambio en verdad en la línea del gobierno, de los líderes del país. No lo ha pasado. ¿Pero por qué? Porque la misma sociedad lo permite. La misma sociedad no hace un control político como es, ¿cierto? La Constitución del 91 nos da a los ciudadanos colombianos un control político importante, ¿cierto? Pero ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos como tal? No lo hacemos. No hemos practicado las herramientas constitucionales que nos da la Constitución para en verdad decirle al Estado o al líder actual, al líder que esté, usted está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Usted está haciendo las cosas como no deben de ser, pero el colombiano o el ciudadano colombiano permite con una falsa idea de estabilidad, permite que los líderes hagan y deshagan como ellos desean. Dani, ya para terminar, llevamos más de 50 años en conflicto y no hemos logrado que ningún tema nos una, ni siquiera la paz, que se supone que es un tema que a todos nos interesa. Nos dividió entre los de sí y los de no, los que quieren la paz y los que quieren la guerra. ¿Cuál creen
que sea un tema o sea una idea que nos logre unir como país, que logre que los políticos por lo menos se unan para sacar temas que son trascendentales para que el país mejore y para que continúe progresando. Es un país supremamente fragmentado con ideas, y no solo lo vimos con la paz, ¿cierto? Con lo de Sinó, mire el referendo de la corrupción, ¿cierto? También nos fragmentó una cosa que cualquier persona diría, no, esto va a ser una idea que va a unir al país como tal, algo contra la corrupción, y al final, mire lo dividido que estuvimos, ¿cierto? Casi 50-50% en la votación, ¿cierto? Ganando que no se diera las ideas de anticorrupción. Es un país muy fragmentado, es un país de ideas, de movimientos, ideologías muy incrustadas en la cultura, ¿cierto? Entonces buscar un tema que nos hagan unir como tal es muy complicado. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada región, cada cultura, cada persona piensa diferente. Es un país que está... O sea, nosotros llevamos 200 años de vida nacional. Es un país que está en pañales. Nosotros estamos en pañales, ¿cierto? Si usted lo ve como países como Francia, países europeos que llevan más 500, 400, 600 años de vida nacional, pues nosotros somos un país que apenas estamos en construcción, ni siquiera hemos encontrado nuestro propio sentido nacional, ¿cierto? La única manera de que usted ve un arraigo colombiano es cuando la selección gana, o somos preocupados porque perdimos. Pero si pierde como ayer ya estamos divididos y queremos echarlos a todos. No, estamos unidos en que hay que sacar a todos, y hay que sacar al técnico, hay que sacar a aquellos, pues, porque, cierto, ahí sí estamos, pero en verdad buscar un tema que sea importante para nosotros es muy complicado, es muy difícil. Pero es por esa misma cultura que tenemos los colombianos. Entonces, si usted va a mirar por el medio ambiente, vamos a tener fragmentación, ¿cierto? Unos van a apoyar que protejamos los páramos, pero otros van a decirnos que queremos trabajo y queremos que las mineras se metan allí, o la anticorrupción, la paz, el petróleo, un sinfín de cosas que uno diría, pero ¿por qué estamos divididos? Pero en sí, el colombiano se divide. El colombiano no encuentra un tema como tal, a no ser pues que, como dijimos, sea el fútbol, que ahí sí todos estamos... Es decir, la sociedad colombiana y la sociedad actual es muy banal, es muy material, no ve los grandes problemas que tiene la nación, pero eso es cultural, eso es de la cultura, es de la forma como hemos educado a las generaciones tras generación, de la forma como la educación, la comunicación, muy importante, no podemos dejar atrás la forma como los medios de comunicación también nos fragmenta, ¿cierto? De una manera en que tenemos que decidir de un lado o del otro, ¿cierto? Si ustedes ven las noticias o la forma en cómo se da la información, hace que el colombiano tenga que decidir, ¿cierto? Por un lado o por el otro. O es un lado bueno o es un lado malo, ¿cierto? Entonces es importante, la comunicación hoy en día también es un factor importante dentro de la fragmentación y la polarización del país. Entonces, como te digo, buscar un tema que digamos que nos una como tal es muy complicado, es muy difícil. Tendríamos que mirar más que todo, o yo diría, temas regionales, porque es un país regional. Es un país que es dividido cultural, geográficamente. Entonces, tratar un tema que nos dé a toda la nación es muy difícil, porque un tema puede ser muy importante para
para alguien del Amazonas, pero no para alguien de San Andrés o alguien de Antioquia. Pero si lo miramos de pronto de temas pequeños, regionales, ¿cierto? Que sean importantes dentro de cada región, podemos ir construyendo poco a poco algo que nos permita mirar el conjunto nacional como tal, porque cada región tiene sus propias prioridades, diría yo. Dani, muchas gracias. No sé si tú tengas otra pregunta. No, yo creo que nos queda muy claro. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo y por el espacio para resolvernos estas inquietudes. No, espero que les haya servido y de algo y no, cualquier cosa siempre estoy a la orden. Muchas gracias, Dani. Claro que sí, nos sirve un montón. Es bien importante y bien interesante escuchar como de la parte de un historiador, de una persona como que le gusta más este tema que escucharlo del, no sé, desde un político. Créeme que son dos puntos totalmente diferentes. Es que llevamos como 3 meses escuchando todas las opiniones y uno como que todo el mundo tiene una opinión muy diferente, pero ha sido muy enriquecedor todo este proceso de conocer como esa parte. Muchísimas gracias. Ustedes están tratando un tema que es muy complicado, el tema que ustedes están tratando. Sí, un Bastante poco. complejo. No van a encontrar un punto unificador en este tema, la verdad. Definitivamente estamos polarizados. Sí, definitivamente sí. Muchas gracias, Dani. Listo, Dani, muchísimas gracias. Buena tarde.